Cordial saludo. Nos encontramos en el programa Control Político, programa de la Cámara de Representantes, donde los congresistas preguntamos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Doctor Carlos Iván, un saludo especial. Gracias, doctora. Un gusto estar acá compartiendo este espacio tan importante para el país y, por supuesto, para todos los que hacemos parte de este sistema. En el día de hoy queremos contarles un poco a los colombianos qué hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cuáles son sus orígenes, qué pasó con la anterior ola invernal que afectó a los colombianos durante el año 2010, cuál es su presupuesto y diferentes aspectos. Doctor Carlos Iván, quisiéramos inicialmente que usted le contara a los colombianos qué hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, es una entidad que, fruto de la nueva reestructuración del Estado, queda coordinando el sistema nacional adscrito a la Presidencia de la República, fruto también de la voluntad política, de la voluntad de los legisladores en tener una ley de soporte para desarrollar tres aspectos importantes en materia de gestión del riesgo. Trabajamos en lo que tiene que ver el conocimiento del riesgo, investigación para dar soporte de esa investigación de lo que es el país a la reducción del riesgo, para mitigar, para hacer que este país sea menos vulnerable y, por supuesto, coordinado siempre para el manejo de desastres, evitar siempre que hayan menos afectados, por supuesto menos muertos. Es un esquema de coordinación global que coordinamos las entidades del orden nacional, departamental y local, público, privados y con un ingrediente fundamental, el comunitario. Eso es un esquema de soporte importante y que trabajamos día y noche, conectados, los entes territoriales y el ente nacional, y siempre soportados en esos tres ramas fundamentales, que es lo que hace que el país tenga ya una línea muy clara para que podamos trabajar en materia de la gestión de riesgo de manera integral. En un debate que le hicimos en el mes de marzo del año 2010, quedó en evidencia, en el año 2011, quedó en evidencia en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, de la cual yo hago parte, donde nosotros trabajamos todo el tema de calamidades públicas, quedó en evidencia que Colombia no tenía una política pública nacional de prevención y de mitigación del riesgo. Fue con base en ese debate que realizamos la Comisión Sexta, donde pudimos plantear unas inquietudes y ustedes posteriormente, unos meses, presentaron un proyecto de ley en políticas nacionales públicas de prevención y mitigación. Contemos un poco en qué consiste esta ley. Bueno, hay que reconocer algo importante que se está mencionando en estos momentos, doctora Juana Carolina. A raíz de la grave emergencia que vivió Colombia por el fenómeno de la Niña 2010 y 2011, pero más específicamente en el 2010, el Congreso encabeza la Comisión Sexta de Cámara y, por supuesto, también Senado, que son las que tienen que ver con el tema de la gestión de riesgo, llamó la atención al país y dijo: revisemos cómo estamos para enfrentar situaciones como la que hoy se está viviendo y el futuro que se puede dar. Y ahí es donde se genera esa voluntad globalizada, pero una voluntad que hoy yo la llamo la voluntad de los tomadores de decisiones en materia de leyes, de la parte legislativa, pero el Ejecutivo genera una propuesta para poder ser concordantes con lo que está planteado en el plan de desarrollo y los requerimientos del orden nacional y regional. De ahí nace la propuesta de adoptar una política integral de gestión de riesgo, y de allí nace el proyecto de ley que fue presentado el año 2011, después de varios debates, un proyecto de ley que adoptara los tres elementos fundamentales de conocimiento, reducción y manejo de desastres, acorde a todas las necesidades del país. Y hay que resaltar que esto lo que hace es revisar la antigua ley, la que generó y creó el sistema, la ley 46 del 88 y el 919 del año 89. Aquí se recoge esa experiencia y se adopta. Y rápidamente hay que manifestar que
genera ese debate que la Comisión Sexta lo da frente al proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional en cabeza entonces del Ministerio del Interior, por el doctor, era en ese entonces el ministro Vargas Lleras, pero bajo el esquema de lo que requería el país y bajo ese debate muy dispendioso que dio la Comisión. En su momento arranca a dar un proceso y rápidamente en el 2011 se lleva igual al debate a la Comisión Sexta de Senado y luego a plenaria, y el presidente de la República sanciona la ley en abril del año siguiente, en 2012. Esto en materia del patrimonio de la gestión de riesgo es algo que se resalta bastante porque hubo esa voluntad, hubo esa decisión, hubo ese trámite y hoy día lo que genera es que Colombia cuenta con una ley que es la 1523, sancionada en abril de 2012, una ley que ya está generando ya los procesos que tiene que de aplicación y que es una ley que adopta una política integral, ejemplo para la región, para el mundo, pero de beneficio directo para el país. Muy importante, doctor Carlos Iván. En este problema de ola invernal del año 2010, 198 muertos, 10 desaparecidos, más de 396 municipios afectados, más de 389.000 personas en condiciones difíciles por la ola invernal. Se cuenta con un presupuesto importante. Contemos un poco qué se hizo, porque recordemos en su momento se veían albergues, familias viviendo en diferentes albergos. ¿Cómo se atendió esa emergencia? ¿Cómo hablamos del caso puntual, digamos, de Gramalote, que fue uno de los grandes problemas en su sector? ¿Cómo se atendió ese problema de ola invernal y cómo se ha venido atendiendo la de los años siguientes? Pues muy importante tener en cuenta que el panorama 2010-2011 fue un panorama de un impacto tan fuerte que yo lo estoy relacionando en el día de hoy como lo que está viviendo México. México está viviendo una situación muy grave por afectación de influencia de la parte hidrometeorológica. Colombia vivió eso, pero 2 veces. Ola invernal con un fenómeno de la Niña 2010, primera parte, y 2010-2011, segunda parte, o sea que no paró. Presidente Santos asumió el gobierno en plena temporada invernal. El proyecto de ley empieza a tramitarse en plena ola invernal, plena temporada de lluvias. Para la primera fase no se tenía la unidad, ni la ley estaba sancionada, que fue la de 2010. Entonces está la estrategia de Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria empezó a trabajar fuertemente bajo ese esquema de respuesta inmediata, bajo ese esquema de coordinación, y hoy está terminando la atención en todos los sectores. Colombia Humanitaria invirtió más de 5 billones de pesos, puestos por el gobierno, por toda la gestión que se hizo para atenderlo. Luego, cuando viene la segunda temporada, 2011-2012, ya la unidad nacional estaba creada bajo esa modernización y a puertas de estar sancionada la ley. Asume esta unidad el primer reto, atender los afectados de esa temporada de finales del 2011 y principios de 2012. Y sobre ese esquema, el gobierno nos coloca un presupuesto de 1.023.000 millones de pesos para enfrentar la atención. Recordar esto, doctora Juana Carolina, atendimos los afectados, ni un albergue, porque manejamos el esquema de tener a la gente resuelta de inmediato. La asistencia humanitaria se hizo de manera oportuna, efectiva, y eso hizo de que al estabilizarlo nos metiéramos en recuperar sectores que tienen que ver entre procesos del año 2012 y 2013. Y eso nos manejamos en varios esquemas. Recuperación de puntos críticos, manejo de todo el tema que tiene que ver con subsidios y apoyos económicos. Se hizo un trabajo y estamos desarrollando temas con la recuperación de escuelas, con la recuperación también de algunas viviendas y una parte fundamental que está en la parte final, que es la recuperación de los afectados en la parte agrícola. Se partió en 3 momentos: atención de emergencias, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. Hoy estamos ejecutando ese billón y estamos por encima del 83% en ejecución global y se espera, de acuerdo al cronograma,
que al terminar este año 2013, todo ese proceso esté culminado, porque el país requiere de que ya sigamos en un proceso de normalidad. Bueno, doctor Carlos Iván, el tiempo es muy corto, vamos a hacer unas preguntas muy puntuales, muy ágiles. Quisiéramos saber, de ese 1.023.000 millones de pesos que se ejecutaron, se habla de que hay ejecución lenta en la contratación, contémosle a los colombianos, esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta que nosotros queremos hacer al respecto es, de ese billón, ¿cuánta plata se invirtió en prevención? Y para el próximo presupuesto del próximo año, si se tiene previsto no simplemente atender las necesidades que surgen en el momento, sino que si se cuenta con unas partidas puntuales para atender las necesidades precisamente de prevención. Bien, el recurso se colocó para manejar esas líneas de intervención que fueron las afectadas. El tema de la atención de la emergencia se ejecutó el 100% en los primeros 3 meses, que es el trabajo como tal. Se hizo todo un esquema de manejo, de recuperación vial de manera rápida, destapar vías y demás, lo que hace que también esté ese esquema resuelto. Luego vino la ubicación de unas obras de mitigación y unos soportes a la red vial. Se hizo y queda para el soporte que se escogieron 36 proyectos en 22 departamentos, una inversión de 300.000 millones de pesos, que eso soporta la reducción de riesgo. Les respondo de una vez, porque lo que estamos haciendo es, en parte de infraestructuras, en sectores, ya bajar la vulnerabilidad a través de ese esquema. Hoy en día, esos recursos están en cierre, ya tenemos obras terminadas en gran parte del territorio, estamos en más del 80% de ejecución. Se contrataron los estudios, diseños y la ejecución de manera integral, acogiéndonos a las posibilidades que nos da la norma, y yo creo que las obras civiles bajo ese aspecto han cumplido con ese panorama fuerte. Hay unas obras de mitigación que están en desarrollo, obras de mitigación que tienen que ver con trabajar en 13 departamentos, más de 14 municipios, una inversión por 119.000 millones de pesos que ya están en un proceso también de terminación, porque son las fuertes. De hecho, hemos desarrollado un esquema en zonas especiales, como el departamento de Caldas, 50.000 millones de pesos para hacer un trabajo en 40 puntos. Departamentos como el Caldas en la segunda temporada fue el más afectado, en la parte vial, en las vías primarias, secundarias y terciarias, y hoy estamos terminando. Hoy Caldas es menos vulnerable que hace un tiempo. Y el sector que ha tenido algunas demoras en la ejecución es el sector agrícola, por su situación especial, porque uno no puede sembrar sobre pantanos, hay que arreglar las tierras, y sobre eso ya se han firmado unos convenios derivados con el ministerio y están en pleno desarrollo. Lo que aspiramos es que terminando este año y parte del año entrante se pueda generar ya el desarrollo que se espera en la parte agrícola. Entonces, es una integralidad que de hecho en algún momento con la Contraloría hemos estado revisándolos, pero en el último debate que tuvimos con la Contraloría, en la revisión, encontramos de que la situación que se estaba con algunas demoras, hoy en día ya está en la fase de cumplimiento de los cronogramas como tales. Bueno, doctor Carlos Iván, usted hablaba puntualmente del caso del departamento de Caldas, una de las regiones más vulnerables en esta materia de ola invernal. Allá en su momento se presentó una problemática grande de ola invernal en un municipio, La Dorada Caldas, donde las riberas de nuestro río infortunadamente generaron grandes problemas en varios sectores y en varios barrios, como el barrio Las Ferias. ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué hacer no solo para atacar el problema en su momento, sino prevenir que en las próximas temporadas invernales vuelva a suceder mucho en ese sector, puntualmente La Dorada, pero también en otros sectores de áreas ribereñas de muchos de los colombianos? Bien, allí en La Dorada fue objeto de una revisión también por iniciativa de la Administración Municipal de evaluar la amenaza que se tiene con el río, no solamente en La Dorada, sino eso es como el centro del Magdalena y las zonas de influencia. Ahí se han hecho la atención que ha requerido la comunidad, porque parte de que lo que tenemos que hacer es atender a la gente de manera inmediata. Ahí hay un reto con la Administración Municipal, es de revisar el ordenamiento municipal, revisar el plan
de gestión de riesgo municipal y tomar las medidas para las obras de mitigación que se requieren. Es un tema que está en desarrollo. Lo que hemos hecho nosotros es atender directamente y hoy en día, bajo el esquema técnico, el soporte técnico, coordinado con el departamento de Caldas, estamos buscando el acompañamiento para que haya un esquema de ordenamiento acorde a las necesidades que tiene el municipio. Estamos en esa línea de intervención, lo único es que situaciones que se han presentado han sido atendidas en su momento, pero en su plan de futuro estamos buscando que quede en su plan de ordenamiento, su plan de desarrollo y el acompañamiento que debe tener, por supuesto, de la unidad. Bueno, doctor Carlos Iván, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle a usted, no sin antes dejar una tarea bien importante, como lo hemos hablado en Comisión Sexta en el debate de control político, y es la posibilidad de que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, en asocio con ustedes y con los parlamentarios, hagan prontamente un estudio donde se tenga un inventario claro de cuántos bienes tiene el Estado y que haya un aseguramiento colectivo. Eso es muy importante. En otras partes del mundo, como en Estados Unidos, se tiene asegurado más del 30% de los desastres, y más teniendo presente que Colombia es uno de los 3 países que tiene mayor riesgo de vulnerabilidad de desastres. Tenemos muchas tareas. De verdad, doctor Carlos Iván, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Bueno, la oportunidad de contarle al país del resultado de esta gestión desde las comisiones es importante. Hay retos, sacar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo que sale este año, eso es producto, eso es la médula, por lo menos para los próximos 15 años es producto de esta gestión. El tema de aseguramiento y reaseguramiento, de igual manera estamos en ese proceso, y decirles que nosotros hoy somos ejemplo de esta adopción de esta ley a nivel del mundo, y el Congreso de la República ha sido ejemplo también del trabajo con el Ejecutivo para poder sacar normas de ley en beneficio de la comunidad, y eso es orgullo. Ahora la tarea que estamos desarrollando permanentemente es poner en marcha para que Colombia sea un país menos vulnerable, con comunidades más resilientes. Muchas gracias. Recuerden entonces, amigos, este es su programa Control Político, el programa de la Cámara de Representantes, donde los congresistas preguntamos.